Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada en la que lamentablemente la noticia dominante, que está tratada con distintos criterios, en algunos casos presentada con las pretensiones de una objetividad inexistente, sobre todo en este tipo de definiciones, en otros con algún grado de acompañamiento y en algunos pocos, ciertamente, de la prensa fundamentalmente, con un espíritu crítico. Está la declaración de Patricia Bullrich generando una situación de facto de pena de muerte en la Argentina. Alguien dirá, pero esto es una exageración. No, no es una exageración. La exageración es suponer y pensar que un policía tenga en sus manos la facultad y la determinación como para poder directamente ejecutar a un individuo, esté cometiendo o no cometiendo un delito, esté en fuga o resistiéndose a la autoridad, con una sencilla explicación, que es dar por allí la voz de alto. Estamos hablando de las fuerzas federales, ¿no? Y después disparar. Es decir, hoy a la mañana el programa de Telefe, que conduce Sonia Marchesi, tenía un título que es un hallazgo de uno de los editores, decía tiros libres. Y la verdad que es algo de eso, ¿no? Esto es lo que Rodolfo Walsh llamaba la secta del gatillo fácil, dejar en manos de la policía un hecho que es de extrema gravedad, como es la determinación sobre el accionar, ya que es el Estado el que tiene el monopolio y la utilización de la fuerza, a uniformados que no tienen en todos los casos ni los elementos ni la formación, pero fundamentalmente el aval de las leyes de la Argentina para poder ejecutar a un individuo, dispararle. Patricia Bullrich lo dice con una naturalidad que francamente asusta. Y asusta porque además le ha pedido a los gobernadores de las provincias que adhieran a este decreto, que yo presumo en algún momento en el Parlamento, y en un rato vamos a estar charlando con el diputado Daniel Scioli, que está aquí en la ciudad de Rosario, habrá un proyecto para detener esto, para tirar para atrás esto que viene con una suerte de bando firmado por Bullrich y por el presidente de la República, y calculo que el jefe de gabinete, ¿no?, para que tenga andamiaje jurídico legal esto. Entonces yo me pregunto, ¿a qué policía además? Habla de las fuerzas federales, pero pide la adhesión de las policías provinciales. Usted vio lo que pasa en Santa Fe con la policía desde hace ya demasiado tiempo. La noticia de ayer o de anteayer era que el jefe de drogas de la policía de investigaciones está implicado en un episodio donde ha habido extorsión, asesinato y un departamento en una zona lujosa de la ciudad de Rosario para un hombre que gana 10 veces menos de lo que vale ese departamento en todo un año. La misma policía que estuvo procesada, juzgada y condenada en casos de narcocriminalidad. Y ahora yo me pregunto, ¿alguno de esos soldaditos que todos ellos conocen, que saben, tiene alguna cuestión pendiente con alguno de los policías que debería combatir el delito en vez de regentearlo? Y le dispara y dice que se quiso escapar y no tiene que explicar más nada. Va a un juzgado y en principio el juez tendría, y esta es la otra cosa que hay que saber, cuál va a ser la conducta de los jueces frente a esto, como la historia del 2x1, que afortunadamente hoy quedó de manera definitiva sepultada. Y recuerden esto, el voto favorable del presidente del tribunal, el doctor Rosenkrantz. ¿Qué van a hacer los jueces con esto? ¿No? ¿Cuántos casos de gatillo fácil va a haber? Y hoy me decía un oyente con mucha naturalidad, pasmosa diría yo, esto va a depender mucho de lo que pase con el primer muerto. Resulta terrible decirlo en estos términos. Pero si el primer muerto es un pibe de bajos recursos, de zonas marginales, suburbanas, que a lo mejor estaba efectivamente cometiendo algún delito, y no un muchacho que se vaya caminando por alguna calle y le gritan alto y no lo escucha porque tiene puestos los auriculares de su iPad y la mochila y usa gorra porque le gusta, la cosa va a ser diferente. Y no es esto una exageración. Hace 3 o 4 días nada más, en el Boulevard Oroño, un muchacho que iba a laburar, un colega, a LT3, la radio que está en Balcarce y Córdoba, iba con sus auriculares puestos, había habido un robo 2 o 3 cuadras antes, y el ladrón era un muchacho que llevaba una remera verde. Este tuvo la mala suerte de estar con una remera verde. Y como la policía le dijo alto, alto, y no escuchó y no se detuvo, salió corriendo para acelerar el paso porque veía que lo seguían, no sabía qué pasaba, y la policía le cruzó el auto, lo bajó, le dio la cara contra el capó y lo empezó a interrogar. Digan que el pibe tenía no solo los documentos, una credencial de periodista, sino un ticket de que había cargado 10 minutos antes la tarjeta del colectivo en un kiosco de 2 cuadras. O sea, tenía la manera de probar fehacientemente que estaba en otro lado cuando había ocurrido el robo. Bueno, le pidieron disculpas, se fue y demás. Si esto hubiera pasado con alguna fuerza federal en cualquier otro lugar, probablemente en vez de cruzar el auto, algún policía decidía, porque ese es el otro tema, la discrecionalidad del uso del arma,
dispararle al policía. Y depende de dónde le pegara, lo mataba o lo hería. Pero es increíble. Bueno, hay una buena, si se quiere, dentro de todo esto. ¿Cuál es la buena? Que el gobernador Lifshitz no va a adherir a esto. Yo lo molesté hace un rato, estaba en una reunión, tuvo la gentileza de grabarnos un audio a través de una consulta hecha por WhatsApp, en la que deja bien en claro que Santa Fe no participa de esto, como presumo yo, la mayoría de las provincias, con gente que ha laburado en política durante años, que ha militado, que sabe lo que es la utilización de la fuerza para coaccionar, para detener, para frenar, para evitar movilizaciones, protestas, reclamos, no vaya a firmar esta adhesión que pide la ministra Patricia Bullrich. Este es el audio de hace 20 minutos del gobernador Miguel Lifshitz. La posición oficial, Pablo, es que nosotros tenemos leyes vigentes, la Constitución de la provincia, un estatuto policial, una ley policial que establece obligaciones y competencias de la policía, y eso es lo que pretendemos. No tenemos prevista ningún tipo digamos, de alteración de lo que es el accionar policial. Nuestras exigencias respecto a la policía es que actúen con firmeza en el marco de la ley y de las normas vigentes y ninguna otra cosa adicional. Con el estilo del gobernador, moderado, seco, serio, pero claro, Santa Fe no va a propiciar que un policía saque el arma y tire cuando a él le parezca, cuando alguien huya o cuando no cumpla la voz de alto, ¿no? No va a faltar mucho hasta que en Buenos Aires le hagan una estatua, lo condecoren a Chocobar, ¿no? Porque de eso se trata. Miren, en Francia pasó un hecho extraordinario. Ustedes saben que las protestas en Francia son intensas, con mucho activismo, con incendios. Como dijo Pichetto, el senador Pichetto, no sé, se me cruzó Bolsonaro ahí, ¿no? Aunque en lugar de Bolsonaro lo está buscando Olmedo, ¿no? El hombre de amarillo. Terrible. La policía de Francia pega en serio, decía Pichetto, como diciendo, la policía de Francia un disturbio lo deshace y te da y te pega en serio. Dijo y pega en serio, como si hubiera otra manera de no pegar, ¿no? Pero pega. Miren lo que pasó cuando los activistas en contra del aumento de combustible, porque era eso, nada más que un aumento de combustible, no 15% de caída del consumo, 800% de tarifazo, inflación del 50% en un año, pérdida de 100.000 puestos de trabajo, enajenación de los bienes del Estado. No, era un aumento de combustible. Venían los de chaleco amarillo, que dicho sea de paso es el blooper de la cumbre de los 20, ¿no? Lo recibe a Macron, un empleado del aeropuerto con el chaleco amarillo. Macron no sabía qué estaba pasando y dice, me siguen hasta acá los que protestan, ¿no? Además era lo más alto que había de rango, porque era un jefe de pista, porque no fue nadie. Llegó tarde después Michetti y le explicó en lunfardo francés, porque tampoco le entendieron por qué había llegado tarde. Pero volvamos a lo importante. La policía de frente, van a ver las imágenes, los manifestantes avanzando, y esto que si hace falta yo después les agrego algunos comentarios. Y con esto después nos vamos a la pausa, ¿no? Y detrás Daniel Scioli con nosotros. Bueno, esto fue así. Llegaban los manifestantes a un lugar donde la policía tenía la orden de no dejarlos pasar y se venía, como pasó en otras oportunidades, el choque violento. El jefe del operativo se saca el casco de protección, se quita el escudo y baja el machete. Y mira a los costados y sus compañeros y subordinados hacen exactamente lo mismo. Los de la pechera de colores también lo hacen, algunos de ellos, y comienzan a cantar todos la marsellesa. Además, la marsellesa. Si a ustedes le dicen que esto es una escena de una película, un final realmente contado en esos términos, es redondito, ¿no? Es lo que pasó en Francia, con policía capacitada, con Estado de Derecho a pleno, con garantía del derecho de protesta, con la ley cumpliéndose como corresponde, ¿no? De eso se trata. Macron luego escuchó el clamor y tiró para atrás el aumento. No habrá aumento de combustibles en Francia, como se había establecido y como lo lograron revertir las movilizaciones. La pausa y cuando volvamos, Daniel Scioli.
Bueno, muy bien, nos acompaña Daniel Scioli, diputado nacional. La última vez que habíamos hablado con él era candidato a presidente de la República. ¿Qué tal, Daniel? Pablo, gracias por venir. Ha pasado, y uno de la palabra de la frase hecha, mucha agua bajo el puente. Ha pasado muchas cosas. El gobierno dijo pasaron cosas cuando venía más o menos bien la economía, ¿no? Ha pasado tantas cosas. Lo último que acaba de pasar es esta suerte de pena de muerte de facto que va a quedar en manos de un policía que decida tirar o no tirar, ¿no? A vos te tocó gobernar provincia de Buenos Aires, con lo que representa eso, lo que era la policía de provincia de Buenos Aires, ¿no? Dejar habilitado eso, el libre albedrío policial a una persona que quiere huir y dispararle. Digo, esto es un tema muy preocupante, muy delicado, como para resolverlo así livianito. Yo promoví el desarme, el camino inverso en cuanto al desarme civil, ¿no? Porque si no hay arma no hay muerte, si no hay arma hay paz, entonces había fuertes penas para aquellas personas que le encontremos con tenencia de arma infragante en la vía pública y no puedan tener permiso de tenencia o portación. Es un debate que se está dando en el mundo, ¿no? Pero entre estas cosas, Pablo, pensaba mientras te escuchaba, hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Cómo logramos no llegar a que el Estado tenga que plantearse estos niveles de represión, ¿no? Y yo creo que el deporte, la cultura, lo que me trae de aquí a Rosario, que tiene que ver promocionar algo que es mucho más que un juego ciencia, el tema del ajedrez, que vengo con un maestro internacional, un conferencista, Leoncho García, corresponsal del diario El País, que a mí me entusiasmó mucho cuando fui descubriendo en las charlas con él el poderío del ajedrez para promover valores, valores que tienen que ver con pensar, valores que tienen que ver con planificar, con tener una disciplina, con organizar el tiempo, con la matemática, con el rendimiento intelectual dentro de los cursos educativos. Como también practico otro deporte en esta etapa de mi vida, que es el futsal, y como también saco un libro hace poco que habla del deporte y la salud, el deporte y la educación. Sí, hoy volvés a Buenos Aires y presentan la ley con el tema de las barra bravas, ¿no? El tema de los barra bravas. Entonces, creo que hay un tema fundamental que es el empleo, y después, porque las sociedades se estresan y la mayoría de grietas se dan con las desigualdades, cuando los pobres lo sufren cada vez más y cuando las decisiones del gobierno concentran cada vez más la riqueza. Entonces eso genera tensiones en la sociedad y situaciones muchas veces que vemos que un nivel de violencia o reacciones inusitadas, donde posiblemente la gente va descargando sus frustraciones, sus angustias. Entonces, frente a esto, siempre pienso, bueno, la educación como un pilar fundamental de donde vienen las soluciones de fondo a estos temas. Bien, yo creo que el punto de inflexión fue hace un año cuando la reforma previsional con represión, que si en ese caso hubiera estado habilitado el modo Burrich, ahora hubiera sido peor todavía, el gobierno viene en una suerte de vector de caída, de imagen, de pérdida de imagen, de adhesión. Lo que no se ve es, en paralelo, o como el principio de la física de acción y reacción, una construcción política o una recuperación de los sectores opositores que en un momento naturalmente estaban encabezados como candidato a presidente de la República y que ahora hay una dispersión, ¿no? En donde ha habido claramente un grado de acompañamiento muy por encima de lo que hasta el propio gobierno esperaba de sectores del peronismo. ¿Cómo imaginás de aquí en adelante la construcción? Bueno, vos, Pablo, y seguramente la gente recordará aquel histórico debate, ¿no? Sí, donde yo planteaba que había dos caminos para el futuro. Una, la agenda del ajuste, y otra, el desarrollo. Advertía las consecuencias que podían venir en caso de... Sí, te decía, parece 6, 7, 8. Pero eso ya pasó y yo entiendo que la gente fue de buena fe a votar pensando que sobre lo que se había avanzado iba a poder estar mejor, ¿no es cierto? Sí. Y ahora también digo que hay otro camino de cara al futuro, que tiene que ver con la expansión de la economía, con la baja de impuestos, con la recuperación del salario que ha perdido mucho en el caso de los jubilados. Es incomprensible cómo los jubilados no se los tienen en cuenta para este bono de fin de año, han quedado excluidos. Si hay un sector que lo necesita, son los jubilados. Bajar la tasa de interés, esto es imperioso, una economía real no puede funcionar. Me decía recién el representante de las panaderías, 60 panaderías cerraron. Sí. Y esto te lo puedo trasladar a cualquier rubro. Sí, la apertura indiscriminada de las importaciones, las tarifas, de qué manera están golpeando en las familias, en la clase media. Todos estos temas, yo había hecho referencia en su momento y había una manera distinta, no se trataba de dejar las tarifas congeladas, tampoco aumentarla al 1.600%, claro. Y después a quién ir aumentándole y poner todo el esfuerzo en el crecimiento, en el consumo. Lo saben muy bien los comerciantes de Rosario, los pequeños y medianos industriales que habían resurgido
cuando un país, vemos la caída que ha tenido todo el aparato industrial, es muy serio. Scioli, ¿el peronismo cómo se prepara? Digo, porque uno escucha distintos referentes o dirigentes y se imagina una construcción política con, digo, todos adentro. Cuando uno dice todos adentro, por ejemplo, ¿tenés trato, relación, conversaciones políticas con Cristina Kirchner? Mira, yo hablo con todos los dirigentes, Bien. no solamente de todo mi espacio político. Digo, porque hay una peronismo, simplificación. Digo, a Cristina le dicen, vos venís, traés la carne, pero no te queda el asado, le dicen mucho. No digo porque es la que más votos en principio en las encuestas parece teniendo. Yo creo que hay que despersonalizar esto y fundamentalmente hay que tener una idea, un programa de gobierno, hacia dónde vamos. La gente nos dice, únanse para defendernos. Desde que llegué a Rosario, desde la estación de servicio hasta el restaurante estuvimos almorzando, los mozos ahí muy amables me decían, Daniel, me acuerdo cuando estuviste acá la última vez, por favor, defiéndanos, no damos más, no llegamos a fin de mes. Entonces tenemos que hacernos eco de esta responsabilidad, tener un diagnóstico claro. Estas visitas que estoy haciendo en distintos lugares del país, estuve en Tucumán, estuve en San Juan, estuve en Córdoba hace pocos días, en Chubut, acá en la provincia de Santa Fe, los próximos días en Tierra del Fuego. Tiene que ver con eso, con llevarme en un contacto directo y ya no con la presión de la gestión o lo que era el ritmo de campaña, con más tranquilidad para escuchar y tener muy claro y sobre eso proponer soluciones, ¿no? Porque el gobierno dice, este es el único camino y bueno, y yo creo que hay que poner el esfuerzo en otro lado, en movilizar toda la fuerza emprendedora, con un gran criterio de un nacionalismo moderno, que no se trata de una Argentina aislada, se me viene Bolsonaro rápido, integrada. No, pues yo vinculo el nacionalismo a la industria nacional, a cuidar nuestra soberanía energética, el desarrollo de nuestros ferrocarriles, la marina mercante, las vías navegables, la ciencia y la tecnología. Si vamos camino a una cosecha récord, que es muy importante para el país, busquemos la manera de esa cosecha récord, agregarle cada vez más valor, fortaleciendo las escuelas técnicas y seamos una potencia productora de alimentos. Nosotros no necesitamos que nos presten más plata, ya bastante hemos tomado, necesitamos que nos compren lo que producimos, porque así vamos a generar puestos de trabajo genuinos y dólares genuinos. Es un discurso de campaña. No digo que esté en campaña, pero está claro, pregunta. Vos me das la oportunidad para que yo le cuente. No, pero me parece fenómeno. Ahora, digo, las aspiraciones presidenciales de Scioli perdurán. Quiero decir, ¿pensás en ser candidato a presidente otra vez? A ver, es razonable. El año que viene será tiempo de campaña. Yo no voy a ser indiferente, siempre he asumido fuertes compromisos. He sostenido mis Pero por ideas. eso digo, fuiste candidato a presidente, 49% de los votos casi. Sí. Es un punto de partida para tener en cuenta. Es un punto de partida, el debate es un punto de partida. Mi propuesta, que si bien hay que actualizarla, tiene más vigencia en cuanto yo he visto en el mundo, he estado estudiando cómo los países salen de esta situación. Y salen de sentido común, creciendo, produciendo, cuidando el empleo, vinculando a la educación al mundo del trabajo, con un sistema financiero que es una palanca para el desarrollo, no un contrapeso productivo. ¿Cuál es el límite en la construcción política del peronismo? ¿Quiénes? Desde acá hasta acá. Digo, estos están adentro, estos están afuera. No digo un peronómetro, pero sí a la hora de buscar alianza y que después vote de vuelta y estén allí, ¿no? Pero más que nada son las ideas, Pablo, en este momento. Si estamos de acuerdo que el país necesita una reestructuración y armonía de los impuestos, que no se puede pagar esta superposición de tasas municipales, provinciales, nacionales, que llegan a una carga más del 50%. Estamos de acuerdo que las tarifas hay que reverlas, que no podemos tener los salarios en pesos y las tarifas dolarizadas. Estamos de acuerdo que los salarios y las jubilaciones han perdido con respecto a la inflación y esto hay que recuperarlo, hay que volver a una distribución del ingreso que se acerque a ese ideal del 50 y 50 con respecto al Producto Bruto de los trabajadores. Entonces, en esos temas tenemos que trabajar y ver de qué manera, precisamente porque tenemos por delante una ardua tarea, una deuda que nos va a condicionar, ¿no es cierto? Entonces, la manera de salir de todo esto es creciendo, produciendo, expandiendo el consumo. Yo soy un fanático de esas ideas y con las nuevas tecnologías que están cambiando también el mundo del empleo, donde tenemos que tomar conciencia la dinámica y la movilización que tiene hoy la agenda laboral, que exige la capacitación permanente para nuestros trabajadores, para los desafíos que
que se van implanteando en la Argentina y en el mundo. Entonces, en estos temas tenemos que trabajar, interpretar las nuevas demandas, la juventud, el primer empleo, el cambio climático, todos esos temas de agenda. Entonces, si la agenda argentina no se puede limitar a ajuste, aumento de tarifas. Estamos de acuerdo, pero ahora para conseguir revertir todo eso hay que tener la idea, ordenarlo a través de las PASO, sí, todo lo que ahí tenga está, digo, y juntar masa crítica. Por ejemplo, Santa Fe se dio un congreso, el peronismo, sí. De 315 congresales, fueron 295, la semana pasada fue. Hay un nivel de participación muy importante. Impresionante, y antes había estado charlando con los congresales María Eugenia Besa, que no fue al congreso porque no es congresal, pero ahí está Perotti, ahí está María de los Ángeles Agnún, ahí está Marcos Clery, ahí está Busato, hay como 5 o 6 precandidatos, ¿no? Yo sé que vos tenés una relación de la época de la campaña presidencial con Omar Perotti. Sí. El peronismo pierde hace 12 años la elección en Santa Fe. Bueno, cada vez perdió por menos, ¿no? La última fue, quedó tercero a 30.000 nomás, porque sí, del sí. 6 quedó segundo a 1.500, una cosa también. Tuvo ahí. Pero lo que se Después trata de Senado, interpretar a un electorado tan exigente como son los santafesinos en su diversidad y proponerle que hay otro camino y de qué manera lo va a hacer y de qué manera va a articular con los municipios, con el gobierno nacional. Yo creo que eso, hoy el camino es ese, el crecimiento, es el desarrollo. Bueno, pero el peronismo de Santa Fe consiguió meter 295 de 300 bueno, esto mismo que ¿eso a nivel nacional se puede reproducir? Yo lo estoy viendo a nivel nacional, ¿Pasa? la participación que hay, no solamente en el Consejo del Partido, sino en la Mesa de Acción Política, donde permanentemente se reúnen sectores, vienen las pymes, vienen los jóvenes universitarios y así todos los sectores. Lo mismo se ha dado en el Congreso que ha convocado en su momento también el peronismo, cuando se dio la situación de la intervención. Pero no es solamente lo que pasa dentro del peronismo, sino tenemos que convocar a todos aquellos sectores y a los independientes fundamentalmente, y a una clase media que está desencantada, a integrarse, porque en su momento, ¿cuál fue la habilidad de Cambiemos? Hicieron una coalición, una alianza, 3 partidos políticos, diciendo, bueno, nos tenemos que unir en contra de él, porque la gente está cansada de esto, lo otro, bueno. Y así fue. Bueno, hay un antecedente que fue la transversalidad que en su momento intentó Néstor Kirchner. Vos fuiste su vicepresidente y ahí aparecía gente que vos después la volviste a ver dentro del peronismo y algunos me parece que no se acercarían ahora tampoco. Claro, pero ¿no? esa transversalidad tiene que ver con un programa precisamente. Ah, sí, el que le gusta esto venga para acá. Una idea muy clara. ¿Cómo se llegaba al superávit fiscal? Creciendo. Se le decía al mundo, déjenos crecer para que lo podamos pagar. Y un día le cancelamos el fondo. ¿Y cómo había superávit comercial? Administrando el comercio interior y el comercio exterior. Esto es muy importante. No es tener una economía cerrada, tenerla abierta inteligentemente, que lo que empezamos a producir, cuidémoslo. Este debate se está dando, fíjate, Estados Unidos, sí, China, vamos a contramano. Francia cuida a sus productores agropecuarios también. Entonces, después de este G20, que hay que reconocer, nobleza obliga, fue muy bueno, fue muy bueno en la organización, en la presencia de todos los líderes. Y yo creo que es una gran oportunidad para decirnos, cómprenos cada vez más lo que Argentina puede producir, pero con valor agregado. No nos compren los porotos de soja para que después nosotros tengamos que importar. Comprar la milanesa hecha por ustedes. Exactamente. Mira, yo me acuerdo cuando era Pablo ministro de Turismo, el peor momento de la Argentina, 2002, y en una misión que hago a Washington, ellos habían puesto un warning, una alerta, no viajar a la Argentina. Se me caían los congresos, los cruceros, las ferias. Y estaba con Colin Powell reunido, le digo, mire, en un momento interrumpo al canciller. Secretario de Estado, claro. Claro, y le digo, yo hablo inglés, bien, entonces le interrumpo al canciller argentino, le digo, secretario, le digo, ya que tanto nos quiere ayudar a Argentina, ¿por qué no me destraba esto que quedó desactualizado? Esto fue el 20 de diciembre de 2001. Fue la hecatombe. Estamos en el 2002. Y esto nos va a ayudar a generar trabajo, pues fue el turismo la primera actividad, empezó a generar empleo y a generar divisas genuinas para que le podamos pagar. Ayúdenos a crecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejé esto para el final, ya estamos sobre el cierre, porque la casualidad, querido, o no sé si solo la casualidad, que estés en Rosario el mismo día que hace 29 años te accidentaste en el río Paraná y te trajeron a la ciudad de Rosario y la verdad te salvaron la vida, porque yo he hablado con médicos yo ya trabajaba hace 29 años, bastante más trabajaba que ahora, digo, pero me contaron eso, ¿no? Que llegaste con los signos vitales en el límite inferior, que no tenía tensión, que había perdido mucha sangre. Ahí están las imágenes, yo no sé si esto te gusta, te complica. No, me da fuerza para el futuro y me da gratitud, porque Pablo, toda la gente que me ayudó en su momento, primero el capitán Barbero, la gente del Sanatorio La Prida y todo el aliento que recibí,
y fundamentalmente haber hecho deporte toda mi vida, que me dio, creo, la fortaleza Eso ya salir y física, recuperado, anímica, ¿no? y espiritual para salir adelante. Eso que te contaba el médico seguramente tiene que ver, que se sorprendía con cómo sobrevivía a semejante drama, con la sangre que estaba perdiendo. En el río, Tenía que ver 20 que de minutos, chico hice media hora mucho- casi en el río. sí, desangrándome, ahí a la altura de Ramallo. Sí. Y trajeron no a sabían Rosario. dónde traerme, y justo había un helicóptero, me trajo hasta acá. Y llegamos a Rosario. Y llegamos a Rosario. Y acá estamos, 29 años después. Acá estamos 29 Una años. cosa después. linda la A mí vida. me encantaría estar dentro de 29 también, ya que estamos, si se puede pedir. Porque no, No, somos pero hay optimistas. que levantar a esto, ¿no? Presumo, me da la sensación que vamos a volver a charlar el año que viene bastante seguido. ¿Cómo no? Me encanta Digo, venir ¿esto es acá. una ocurrencia mía o puede ser que sea? Puede ser. Digo, venir Yo a soy una Rosario, persona muy Santa activo. Fe. Siempre, por eso quise venir, agradecerles que siempre me han dado la oportunidad. Todavía de- candidato de, no, de digamos, conversar pero- acá. Digo, porque Bueno, siendo diputado en Buenos Aires, venía a Santa Fe y dice, si va... No, es una cosa más... yo estoy siempre, vengo, soy muy Está. activo. Me Bueno, y gusta si venís, te trabajar, recibimos acá me con gusta y ya en su momento vamos a tener las definiciones definiciones. de la convicción que tengo de poder dar un buen servicio al país. Casi decir poder ser presidente, se jugó Bueno. a punto, ¿no? No quiero forzar el lapsus. No, lo que pasa es que, No, mirá, no, hay está cosas bien. que exigen mucha responsabilidad. Te lo dije, no voy a ser indiferente, Bien. todos saben mi nivel de compromiso. Y veremos qué es lo que depara tengo el que tener, fundamentalmente, toda la... Sí. esta, Todo el mundo habla del debate, ¿eh? Todo el mundo habla Yo, del si debate. fuera candidato en tu lugar, pondría el debate. El único spot publicitario ese. La verdad, pero bueno. Yo no soy ni asesor de imagen, lo único que tengo de barba es esto, ni Durán, ni Y nada. la tenía muy clara hasta cuando dije que iba a terminar en el fondo, porque veía que el proceso de endeudamiento los iba a ir llevando Y en el un fondo de momento. barro, porque no es que pegamos y salimos. El fondo monetario, ¿no? El fondo y te condiciona y ahí te había planteado desde el fútbol para todos, ¿te acordás? Que Sí, ya no lo sí, vamos a sí, levantar. no, todo, el tema de todo, las tarifas. El dólar a 15, si hacemos las cosas bien, dijo Paraguay, va a estar cerca de los 9. Si hacemos las cosas mal, cerca de los 16. Sí, sí. Estamos en Pero, 40 casi, ¿no? es decir, un desendeudamiento de la Argentina que había que haberlo utilizado para mucha Ahí está. infraestructura que modernice y mejore los costos logísticos. Bueno, charlamos el año que viene. Dale, me encantaría. Muy amable, Muchas gracias. por haber Saludos a venido. toda la familia de Santa Fe, particularmente Rosario, y gracias por esta oportunidad de amable. reencontrarnos. Y Bien. recordar aquel día. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. A ustedes también, los despedimos. Les decimos que mañana a partir de las 2 de la tarde estamos aquí con los días contados. Chao.